para que puedan, para poder aclarar dudas. Eh, bueno, así como mencionabas tú, soy dentista EDF acá en el Servicio de Salud de Valdivia, en el Hospital de Corral. Soy exalumna de la UTAL, egresé el 2021 y entré a la etapa de destinación el 2022. Em, y dentro de mi establecimiento soy dentista única, por lo tanto tengo alguna jefatura y algunas responsabilidades a cargo que vamos a ir viendo más adelante de responsabilidades a las que puede asumir el dentista de DF. Soy referente de la especialidad de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. También soy referente de ortodoncia preventiva interceptiva. Soy jefa de los programas odontológicos, soy odontóloga contralor y tengo la jefatura de mi unidad dental y de la unidad de imagenología del Hospital de Corral. Em, Vamos a... Hoy creo que esto estaba al principio. A lo mejor voy a hacer spoiler, pero había dejado como la última diapo. Ya, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es la EDF? La etapa de destinación y formación es un puesto de trabajo obtenido mediante concurso público transparente y que la finalidad de este es fomentar el ingreso de odontólogos al sector público. Y en realidad este tipo de programa tiene dos etapas. Uno que es la destinación, que consiste en que el dentista que queda seleccionado en este puesto laboral es destinado a un establecimiento o plaza que él elige de acuerdo a su posición al momento de quedar seleccionado. Y esta etapa dura entre 3 a 6 años, ya que va a depender este tiempo de duración, básicamente que en este tiempo el dentista pueda reunir otros requisitos que van a ser necesarios para irse a la etapa de formación, que es la especialidad. En general, cuando uno entra a la destinación, siempre los cupos van entre 35, 37 cupos a nivel país, lo que es muy poquito en comparación, por ejemplo, al EDF que tienen los médicos, que son alrededor de 600 cupos a nivel nacional, o a veces un poco más. Este año, de manera excepcional, fueron como cerca de 50, 53 cupos, tengo entendido, en cuanto al EDF de dentistas. Esa es como la primera etapa de este programa. Y posteriormente viene la etapa de formación, que duran 2 a 3 años, dependiendo la duración que tenga la especialidad que uno escoge. Ya, por ejemplo, ortodoncia y ortopedia em, dura 3 añitos y maxilofacial también dura 3 años. Ya las otras especialidades también duran 2 años. Endodoncia, rehabilitación, periodoncia, implantología, esas especialidades. Ya, hablemos primero de la destinación. La destinación tiene como estrategia contribuir y mejorar el acceso y la equidad en atención odontológica para la población beneficiaria de FONASA, es decir, todos aquellos pacientes que se atienden en algún CESFAM, en alguna posta o en algún hospital. ¿Qué otra característica tiene la destinación? Es ejercer o realizar odontología en localidades de difícil, mediano y fácil acceso, dependiendo la elección del seleccionado. ¿Ya? Cuando se publican las plazas o los establecimientos a los que uno puede acceder, estos están categorizados según una letra. Y la letra significa la dificultad que tiene este establecimiento o donde está inserto. Por ejemplo, los hospitales o algunos SPAM pueden tener letra A, que es de mayor dificultad, que básicamente puede ser que esté como aislado a una ciudad grande, que sea de difícil acceso, que a lo mejor esté el dentista a cargo de, de más jefatura o también que tengas que hacer, por ejemplo, postas y rondas. Y así se van categorizando de la letra A a la letra E.
Y lo otro, que lo atractivo de entrar a la IDF es que después el dentista tiene el acceso de acceder a la especialización. Una vez que él esté entre los 3 a 6 años disponible como dentista de destinación, posteriormente tiene acceso a beca. Después uno es becado y el programa financia completamente el arancel de esa especialidad. Ya, las bases del concurso, que es como lo que más se repitió dentro de las preguntas que habían eh, dado como el espacio a las chiquillas para que ustedes dejaran, eran con respecto a las bases del concurso. Eh, las fechas clave siempre, este concurso se lanza en febrero, entre la segunda quincena de febrero o a finales de febrero. Por tema de pandemia, se fue atrasando un poquito este concurso. Por ejemplo, cuando yo ingresé, se abrió en abril y yo ingresé a trabajar el 2 de mayo. Pero, por ejemplo, para ingresar este año fue el 17 de febrero. em, o para el año pasado, me parece. Sí, el año pasado fue para que los chicos ingresaran. Fue el 17 de febrero de 2022. Ya, entonces, creo que ahora se ha ido normalizando, regularizando como era antes el proceso de ingreso. Esas son como las fechas. Por lo tanto, siempre tener como claro o que en febrero se va a abrir la posibilidad del concurso para que ustedes estén revisando constantemente las páginas clave. ¿Y cuáles son esas páginas clave? Uno, yo les recomiendo considerar esta página que es postulación en línea .minsal.cl, y lo otro, seguir en Instagram o en redes sociales a los dentistas EDF y al Colegio Cirujano Dentista de Chile, que ahí están como anotaditos como ellos se tienen para que ustedes lo puedan buscar, y ellos igual visibilizan las bases. Y también las bases del concurso se transparentan en la publicación del diario oficial. Entonces ahí también lo pueden encontrar. ¿Ya? Y los requisitos van a ser para cumplir estas bases, los requisitos son 5. Ya ahí después vamos a ir viendo cuáles son los requisitos. Y por ejemplo, si ustedes ingresan a esta página que yo les recomendaba, la postulación en línea.minsal.cl, se van a encontrar con este cuadrito que inicialmente cuando se abre el concurso solamente presenta estos 3 primeros puntos, ¿ya? Donde están las bases que ustedes las pueden descargar, el cronograma y los anexos. Y después, mientras el concurso va avanzando en las etapas, se van cargando como estos archivos para que los vayan viendo los postulantes. ¿Ya? Entonces, las bases siempre están en formato PDF, que dan como los lineamientos generales de los documentos que uno debe presentar, y son bien largas las bases. A veces son un poco engorrosas de entenderlas, em, pero siempre es bueno igual tenerlas a mano e ir subrayando como las cosas que solicitan, porque la comisión que va revisando los documentos de uno es bastante estricta en cuanto a los formatos, en cómo se deben escribir las cosas, si es en números, si es en palabras, etcétera, ¿ya? Y el cronograma también es importante tenerlo porque ahí salen las fechas. Por ejemplo, cuando se lanza el concurso siempre es como una semana para subir los archivos, ¿ya? Por lo tanto, yo les recomiendo a las personas que están interesadas en este proceso empezar a reunir la documentación desde antes y con tiempo, y no andar a última hora, porque si no se les va a ir cuesta arriba y no van a alcanzar a reunir los documentos, porque muchos de estos deben tener la firma de dirección si son documentos de la facultad, o firmas de, no sé, del director de algún establecimiento si fueron a hacer horas de promoción y prevención, etcétera. ¿Ya? Entonces, siempre
tener los documentos ya listos una vez que los obtengan, no estar como en el último momento y decir, ah, sí, en el 2022 hice una actividad, voy a solicitar la documentación, porque también la gente que está a cargo de esas actividades también se olvida y puede que después sea difícil em, concretar nuevamente o realizar ese archivo nuevamente. Entonces, por eso una vez que realicen algo, obtengan el archivo y lo guardan en el formato que lo solicitan las bases. Ya, y igual ustedes pueden ir revisando las bases antiguas del año, no sé, pues 2022, 2021, para que vayan sabiendo más o menos a qué cositas deben alcanzar o qué cosas deben reunir. Ya, estos son los... Ah, lo otro que iba a comentar era con respecto a los anexos. Los anexos son básicamente los documentos que están en formato Word o PDF y son aquellos que ustedes deben ir rellenando para adjuntarlos a su postulación. ¿Ya? Entonces, lo que siempre van a estar leyendo en las bases y que a veces uno no le entiende es los rubros, ¿ya? Los rubros son en realidad los requisitos que uno debe cumplir para realizar o llevar a cabo la postulación, ¿ya? Por ejemplo, desde el año 2021 se agregó el rubro número 6 que antes no estaba. Entonces, siempre igual hay que estar atento a las bases porque muchas veces de un año a otro modifican algo o incluyen otra cosa. Entonces, en el primer requisito tenemos la calificación, que básicamente se traduce a la nota de titulación. Después, el rubro 2 o requisitos son las actividades vinculadas a cargo de alumno ayudante, que significa haber sido ayudante en algún ramo y ahí se deben cumplir una cantidad de tiempo. Lo otro son los trabajos científicos, que son las exposiciones de casos clínicos, revisiones bibliográficas o revisiones sistemáticas, etcétera, en algún congreso, jornada científica, en donde uno pueda presentar un trabajo. Y el otro requisito que existe también es juntar horas de capacitación y perfeccionamiento. El rubro 5 se divide en dos tipos, que uno es la atención abierta, que este rubro lo quieren ir disminuyendo en puntaje, inclusive parece que con el tiempo va a desaparecer, porque le dan más importancia a la actividad de promoción en salud bucodental. ¿Ya? Y el último rubro, que es como el más nuevito, que son las actividades extracurriculares. Por ejemplo, si ustedes fueron parte de la sociedad científica de su universidad o en el caso de nosotros de la UTAL y realizaron además, no sé, fueron o colaboraron en alguna jornada científica, todo eso se debe respaldar mediante un certificado y eso les da puntaje como actividades extracurriculares. O si formaron parte del ay, ¿cómo se llama esto? Cuando es como del SEO que hay en el Autal. Ya, eso, si son parte de eso, también pueden acreditar si fueron secretario, presidente, ya, también les da puntaje. Eh, Hay lo una otro, preguntita que le podemos leer al tiro, ya, que dicen que los formularios no cambian en el caso que tenga un certificado del año 2023 y postule en unos años más. No, por lo general los formularios no cambian. Siempre como la estructura del formulario se mantiene. De hecho, el año pasado con la Dani Ovalle, hicimos una charla con respecto a como los tips de oro para realizar el llenado de todo este papeleo, porque de verdad, chicos, es súper cansador y agotador y que de verdad que por cosas muy mínimas, por no haber colocado la fecha en el formato que ellos le piden, no aceptan el documento. Entonces, por eso, antes de pedir el documento, que le entregue la jornada o ya sea lo que hayan hecho, fíjense en cómo lo pide la base y así ustedes solicitarlo. No solamente llegar y recibir el documento, porque si no después va a ser inválido y la instancia es una sola.
Después uno puede, está la etapa como de reposición, en donde uno puede enmendar ese documento, corregir, mejor dicho, y posteriormente hay otra etapa que es de apelación, pero lo ideal es que uno al principio envíe toda la documentación exacta y bien formulada para no estar de manera como constante y pendiente de este proceso que se hace largo porque finalmente es un mes que toma, pero no cambia el formato en general. A veces a lo mejor si es que se modifica un rubro, puede que eso cambie, pero si ustedes tienen el documento original, pueden resolicitar o que modifique ese documento la persona que estaba a cargo en su momento. Súper, gracias. Hay otra pregunta que dice que si cuentan los voluntariados para el rubro 6. Para el rubro 6 los voluntariados cuentan más para el rubro 5B. Ya, por ejemplo, los trabajos de invierno, de verano que hace el GOP en la UTAL, eso da puntaje. Pero en el rubro 6 son más que nada como actividades de liderazgo. Por ejemplo, no sé, ustedes mismas que generaron esta instancia, después pueden formular un certificado que diga que estuvieron a cargo de X función en X charla de tantas horas, por ejemplo. Eh, pero son más que nada actividades como de, entre comillas, de liderazgo. ¿Ya? En las bases igual aparece bien detallado el rubro y no es engorroso específicamente este que es nuevo. Así que no es difícil como de obtener, pero sí participar como en instancias de cargos en alguna sociedad o en algún centro de alumnos, cosas así. Súper. Y la última, que las ayudantías sirven en módulos que no sean de pregrado. ¿Cómo qué módulos? Ahí, Claudio, si puedes prender el micrófono y preguntar. Y o sea, si la ayudantía puede ser de cualquier tipo, no sé, alguna gestión dentro de la escuela o en módulos de posgrado, o tienen que ser bajo como la misma normativa de la U que tienes que haber cursado el módulo con sobre 5 y todo ese tema. Sí, lo que pasa que haber sido alumno ayudante tiene que ser atingente a la carrera. Todo lo que tú realices debe ser atingente a la carrera, porque si no, como que no tiene sentido realizar algo. Em, Sí, pues seguirían siendo atingentes de la carrera, o sea, serían ayudantías dentro de la escuela y en módulos de posgrado de la carrera también. Entonces, no sé si sabes sobre eso. pero ¿en qué específicamente estás realizándolo? Como para poder ayudarte, porque si dices que no son como de pregrado, asumo que es posgrado, pero igual es odontológico. Sí, son de posgrado. Ah, sí, pues, sí, sí, cuenta. Por ejemplo, si eres alumno ayudante de ortodoncia, igual cuenta, pero pasa que hay como una cláusula dentro de la ayudantía que, por ejemplo, si fuiste alumno ayudante, no sé, 10 días en X ramo, no te van a dar puntaje, porque lo mínimo es cumplir 15 días. Por ejemplo, si yo fui ayudante de, no sé, de periodoncia y mi ayudantía empezó el 3 de marzo y terminó el 31 de marzo, me cuenta un mes. Pero si son menos de 15 días, no te cuenta el mes. Entonces, eso igual es importante al momento de formular el certificado. Yo siempre recomiendo que ojalá puedan ser alumnos ayudantes de ramos anuales, eh, porque es más fácil de cumplir el puntaje, porque el máximo son 40 meses, lo que implica que seas alumno ayudante de 4 ramos anuales, por ejemplo. Y ahí igual hay algunas cláusulas en que el último año no pueden ser alumno ayudante de más de 2 ramos, ¿ya? Porque a veces uno cuando está en sexto tiene más tiempo porque está en el internado, pero uno no puede ser alumno ayudante, por ejemplo, de 3 ramos distintos, sino solamente te van a contar de 2. ¿Ya? Pero ayudantías de pregrado y posgrado sí son
sí son o dan puntaje en este tipo de rubro. Pero que sean odontológicas nomás. No, no sé, pues si hacen a lo mejor alguna ayudantía o voluntariado en otra cosa, no les va a ayudar, pues, pero siempre ya sea de pregrado o posgrado, sí se puede. Muchas gracias. Una consulta. Bueno, ¿Las ayudantías se miden en meses entonces y no en horas? sí, se miden en meses, no se miden en horas. Ah, Y ya. ahí es importante cómo ustedes formulen su certificado, porque por ejemplo, si siempre lo ideal es que empiecen la ayudantía antes de la quincena para que les pueda contar el mes completo, si no, no se cuenta. O me parece que se cuenta como medio mes. Por ejemplo, si ustedes iniciaron el 16 de marzo, les cuenta como medio mes. No me acuerdo muy bien de eso, pero no se cuenta el mes completo si es después de la quincena aproximadamente. Y también el último mes que ustedes finalizan su ayudantía debe ser después de la quincena para que se cumpla el mes. ¿Ya? Si no, por ejemplo, si termina la ayudantía el 3 de diciembre, no les va a contar diciembre. ¿Ya? Entonces ahí van a tener a lo mejor un mes menos. Estoy segura que es un mes, no se cuenta el mes como tal, queda como incompleto, ¿no? Como me parece mucho que no se da puntaje nomás por ese mes, pero ahí en la base lo pueden revisar bien. En esto Sí, las si no me demás, equivoco, yo quería decir que respecto a las bases dice eso, que idealmente los meses tienen que contar desde antes del 15 para que el mes sea contabilizado. Sí, eso. Sí, hola, ¿quieres hacer una consulta? dale. El tema de mes de la ayudantía cuenta independiente de la cantidad de módulos que haya a la semana. Ejemplo, es que están los ramos que tienen, no sé, 2 módulos de práctico a la semana y uno. ¿Ambos cuentan igual? O, por ejemplo, los que tienen 2 módulos contaría el doble o no sé. No, por el ramo es solamente da lo mismo si tú a la semana haces una hora o si haces 6 horas a la semana. Porque, por ejemplo, yo fui alumna de Preclínico 2 y fui ayudante de Preclínico 2 y me acuerdo que asistía los martes y los jueves a hacer ayudantía y hacía hartas horas porque iba en la mañana y en la tarde. Y, y da lo mismo la cantidad de horas, solamente de ser ayudante, porque por ejemplo se cuenta por meses, es como haber ido de tal fecha hasta tal fecha nomás, y ahí queda de testigo el director o el encargado del módulo, y después obviamente solo tienen que firmar el director de la facultad también, esos documentos. Ah, Pero ya, súper, gracias. da lo mismo el número de horas. Puedes hacer 6 horas a la semana del mismo ramo y te va a contar la misma cantidad de meses o de tiempo que otro que hagas 1 horita o 2 horitas a la semana. Vale, gracias. Ya, De nada. sigamos por mientras, chiquillos. Ya, Juan, dale. Hola, Belén. Quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes si las horas de prevención que hacemos en establecimientos educacionales tienen que ir certificados por la Dirección de Salud de Eh, la zona? ¿O puede ser solo por el establecimiento educacional, como el director del colegio? sí, tiene que ser por el director del colegio. Pero no es, mira, yo siempre digo, es mejor que sobre a que falte, porque si te falta un timbre, una firma, te lo van a cuestionar y no te lo van a recibir, pero si te sobra un timbre, así como que haya estado de más por alguna autoridad, no va a pasar nada. Pero sí tengo entendido que, por ejemplo, si hacen actividades en establecimiento, solamente se necesita la firma del director del establecimiento y tiene que ser en lápiz azul la firma. Si firma en lápiz negro, no te van a recibir el documento. Ya tiene que ser la firma y el timbre de dirección. Pero si tú lo quieres conseguirte y tienes acceso a que me imagino que como el de dirección educacional puede firmar, no va a pasar nada tampoco. Mejor porque más validado está tu documento por las autoridades. Entonces es menos cuestionable. Ok, muchas gracias. Bueno,
Digamos, y vamos a esperar que se junten un par de preguntitas y ahí las hacemos, ¿ya? Ya. Entonces, ya, ¿qué funciones puede tener el dentista cuando está en destinación? Es asumir jefaturas y subrogancias del establecimiento. Por ejemplo, en mi caso tengo la jefatura de mi unidad y tengo la jefatura de imagenología. Y eso igual conlleva que tú seas jefe a lo mejor de algún TENS o de tutons, ya, de personas que estén a cargo en relación a esa unidad. También los EDFs tienen resolución de programas odontológicos, que son básicamente los programas que uno realiza en sus establecimientos, por ejemplo, el Más Sonrisas para Chile, el programa Cero, los GES, ahí depende de qué cosa o qué programa esté destinado a ese establecimiento. ¿Ya? Y con ello está relacionado a realizar estadística, cumplir metas, eso, que son como cosas propias de nosotros a nivel odontológico. Y quería hacer como la salvedad en este punto porque cuando llega uno a trabajar, no solamente tiene que estar a cargo de cosas netamente odontológicas, sino que también de otras áreas, ¿ya? Y eso implica tener que estudiar, empezar a ver protocolos, ya cositas que no se ven en la universidad y que son nuevas inicialmente para uno. Y también que algo que es como propio de nosotros son los convenios odontológicos que llegan como platas destinadas desde el servicio de salud para resolver X problemática de la localidad. Por ejemplo, no sé, un convenio odontológico de que dejes de 60 años que se realice en horario después de las 5 u horario fuera del horario laboral común y corriente. Y también extensión horaria, que son básicamente como consultas de morbilidad que van desde las 5 de la tarde o 5:30 de la tarde. Ahí depende como el horario en que uno termine su día laboral establecido por contrato hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Ya? Y lo otro también que uno puede realizar es confección o modificación de protocolos del establecimiento. Eso va en parte en solicitud de, de la parte de calidad del hospital o de dirección, ahí depende. Muchas veces esto está como más relacionado a hospitales que a CESFAM, pero ahí depende cómo ellos vayan resolviendo, pero es una posibilidad. Y lo otro es ser odontólogo contralor, que, que es una función que se le asigna a uno de los dentistas, que por lo general o es el que lleva como más tiempo en la localidad, o si, bueno, o si tú eres como dentista único, te va a tocar ser a ti ser contralor, que es básicamente visar las interconsultas en base a los protocolos que el servicio de salud establece. ¿Ya? Entonces, revisar, por ejemplo, que el colega haya incluido todos los criterios de inclusión que solicitan, que no falte nada de la anamnesis o del caso del paciente, y que sea atingente esta derivación, ¿ya? Para que llegue al contralor de especialidad, que es básicamente el especialista a quien se deriva, él revisa que la derivación sea atingente, que el paciente requiera ese tipo de atención. Y las otras funciones también que uno puede acceder son acudir a reuniones en el servicio de salud y ser referente de algunas especialidades. Este último punto, no sé si esté en todas las plazas del país, pero sí en algunos servicios de salud se realiza como este nexo entre el dentista que está en destinación em, con los especialistas del hospital base, por ejemplo. Ya, ¿y cuáles son los beneficios de ser un dentista en destinación? Primero es la estabilidad laboral porque uno accede a un contrato, ¿ya? También hay una estabilidad económica que está rondeando yo sé que la remuneración más baja es aproximadamente 1.800.000 líquido, ¿ya? Y eso igual depende de tu establecimiento, porque se acuerdan que yo mencioné que los establecimientos van
letra A a la E, entonces yo sé que los de la letra E tienen esa remuneración y mientras la plaza sea de mayor dificultad, esa remuneración sube un poco más, ¿ya? Porque también hay pago por zona, ¿ya? Entonces, mientras si está más aislado, ese valor es más alto, por ejemplo. Lo otro bueno que tiene este tipo de programa es el acceso a feriado legal al cumplir el año de trabajo cronológico. ¿Ya? Por ejemplo, yo ingresé el 2 de mayo del año pasado y el 2 de mayo de este año ya pude solicitar mis vacaciones. Y lo otro súper bueno es la cantidad de días administrativos que a uno le entregan, porque, por ejemplo, si un dentista llega a honorario, o por contrata a trabajar en un CESFAM o en un hospital, siempre son 6 meses, o sea, 6 días al año. En cambio, nosotros por ser EDF tenemos 12 días administrativos al año, ¿ya? Y una vez cumpliendo un mes de trabajo, uno ya puede pedir un día administrativo, 2 días administrativos. Y ahí dependiendo la jefatura, quien sea nuestro jefe, que siempre es el director del hospital o el director del CESFAM, y depende de la relación que uno tenga con dirección, o qué tan estricto sea dirección, puede juntar 2 días administrativos, em, porque en realidad la finalidad de los días administrativos es básicamente para resolver como eh, papeleos que uno no alcanza a hacer después del horario que sale. Ya, por ejemplo, trámites bancarios o no sé, pues si toca realizar la mantención del auto de uno, también poderlo llevar, cosas así. Pero igual a veces se ocupan esos días no con esos fines, porque en realidad uno coloca ahí como motivos personales. Entonces eso no es como cuestionable, pero sí se deben usar con prudencia. ¿Ya? Por ejemplo, no, nunca pedir como los 12 días administrativos de una vez porque obviamente los van a cuestionar. ¿Ya? Y lo otro bueno también son que nos entregan 6 días de capacitación que están divididos 3 por semestre. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un diplomado y me pide, no sé, pues el diplomado tener como actividades presenciales, puedo ocupar esos 3 días. Ya, o si tengo que dar alguna prueba, me dan la facilidad de poder ir y ese día también se me paga. No, no se descuenta como de la remuneración. Y lo otro bueno es que se tiene como acceso a cursos designados por el Servicio de Salud, que por lo general estos son transversal al resto de los colegas. Ya, por ejemplo, kinesiólogos, enfermeros también pueden acceder a este tipo de cursos que son algunos diplomados chiquititos, principalmente en relación a identidad de género o violencia intrafamiliar, etcétera, y los típicos que son como el Excel con los distintos grados de dificultad y el Word y el inglés. Esos son como algunos que se puede acceder. Y lo otro en particular son los accesos a cursos y diplomados propiamente tal del programa de EDF, ¿ya? Por ejemplo, acceder al ACLS, al diplomado de salud familiar, el diplomado de ortodoncia preventiva interceptiva y otros tipos de diplomados, cursos que pueden ofrecer que son atingentes a nuestra profesión. Y lo otro también que existe es el acceso a pasantías en el hospital base, em, que en realidad es como un mes por año. Y básicamente es pasar por alguna especialidad que por lo general siempre es la que uno está interesado en que en el futuro pueda desempeñar o a la que uno pueda llegar como becado. Entonces uno va ese mes para ver cómo es la realidad de la especialidad, el flujo de pacientes, aprender un poco más de la especialidad, etcétera. Y finalmente tenemos los cometidos funcionales que se traducen en viáticos, que consisten, por ejemplo, si tengo una reunión en el servicio de salud, ese día me dan una remuneración que cubre los gastos básicos, como el almuerzo y pasajes. ¿Ya? Entonces, eso también es bueno. Y posteriormente empieza la formación, ¿ya? Eso es como la primera parte con respecto a la destinación, que son como las cosas más importantes a saber o algunas dudas que hay al respecto. Y posteriormente, si, no sé, yo al cuarto, quinto, sexto año decido irme a la beca, em,
esta es en razón a otro concurso que uno debe realizar, donde uno nuevamente debe postular, presentar papeles, y ahí en vez de ser 6 rubros, son 9 rubros o 9 requisitos. Ya hay hartas cosas que uno igual debe ir desarrollando en su etapa de destinación para alcanzar un buen puntaje y poder acceder a la beca que uno quiere realizar. ¿Ya? Entonces, como dije, la etapa de formación es posterior a la destinación, tiene acceso a especialidad mediante la postulación de este concurso y hay que adjuntar esta documentación, que igual es harto documento, y dura básicamente 2 a 3 años dependiendo de la especialidad. Y lo bueno es que uno va obviamente becado, no tiene que pagar arancel ni matrícula de su especialidad y se mantiene el sueldo de destinación. Entonces eso es un apoyo bastante bueno porque uno estudia más tranquilo igual, porque tiene su remuneración de cuando era dentista general. ¿Ya? Y esto es como la programación cuando uno tiene que realizar la postulación a la formación. Ya, por ejemplo, esta fue la de este año y esto se publicó en la página oficial del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Y si se fijan, también son bastante similares. Se entrega la información, se publica también en plataformas establecidas u oficiales y también se pueden realizar consultas mediante correo para ir consultando, no sé, si hay alguna duda con respecto al formato de algún documento o si se requiere un timbre o una firma extra, se consultan a este correíto de acá, ya que es dentistaespecialista@minsal.cl. Y así va como el cronograma del concurso. Ya, y lo otro importante de saber a qué especialidades uno puede acceder al momento de postular a la beca. En realidad son todas las especialidades odontológicas, que va a depender en que uno puede acceder a la beca que uno desea, es cumplir el puntaje. Porque así como uno postula al EDF y compite con otros ex compañeros o compañeros de otras universidades, también acá se compite con colegas. ¿Ya? Por ejemplo, eh, si hay X colega que le guste endodoncia y a mí también me gusta endodoncia, los dos, y en la misma universidad, los dos postulamos a esa y es por cupo. ¿Ya? A veces ofertan, no sé, la Universidad de Chile oferta 1 o 2 cupos para EDF, entonces así se van completando como los cupos. Entonces hay veces, por ejemplo, que colegas pueden postular al tercer año cumplido de haber estado en destinación y no alcancen el puntaje deseado para su especialidad y para la universidad que querían y se quedan otro año más para poder trabajar en ese puntaje y poder acceder el próximo año, por ejemplo. ¿Ya? Y esto se cumple en distintas universidades del país. Hay becas en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad de Talca, en la Universidad de Concepción, en la UFRO, y también hay beca en algunas universidades privadas, como la UNAV. Me parece que la Universidad de los Andes también entrega cupos, pero no estoy segura. Y la Autónoma de Temuco también entrega cupo para especialidad. Y bueno, como todo, hay especialidades que son más cotizadas que otras o que llegan más postulantes, que son estas últimas que destaqué, que es ortodoncia y cirugía maxilofacial, que son como un poco más complejas de reunir el puntaje porque son más cotizadas, por lo tanto el puntaje que uno debe lograr es más alto. Juan levantó la manito. Sí, mi pregunta es, ¿las universidades tienen cupos específicos para DF o tienen que postular como por el sistema tradicional para entrar a la especialidad y luego EDF los paga? No, son cupos apartados. Por ejemplo, Ah, ok. pero igual hay que tener en consideración algo, que algunas universidades exigen estar habilitado. ¿A qué uno se refiere? O sea, ¿a qué se refiere eso? Es básicamente haber tenido como la entrevista con el director de la especialidad o la persona a cargo, en donde uno muestra como sus antecedentes, por ejemplo, no sé, si a mí me gusta implantología, llevar los documentos de que
hice diplomado en esto, hice curso en esto, hice pasantía en el hospital base con la especialidad. Ya básicamente es como una entrevista cara a cara con la persona encargada y también una documentación asociada, donde básicamente es como que ven el currículum de lo que uno hizo durante la destinación. Pero son cupos apartados. De hecho, por ejemplo, si ingresan a la Universidad de Chile o o a otra universidad y buscan X especialidad, salen como, siempre se abren, a veces el ingreso es como en septiembre, ahí depende de la universidad, pero siempre sale, por ejemplo, ya se abre convocatoria para la especialidad, postula de tal fecha hasta tal fecha, y ahí en el perfil sale, no sé, descrito, 10 cupos para la especialidad y hay 2 cupos o un cupo para EDF, ¿cachai? Entonces sale como aparte, pero ahí depende si al momento de cuando se lanza como el listado de las especialidades que hay, sale si necesitas habilitación o no. Pero si no necesitas habilitación, que está como entrevista personal, junto con mostrar tu documentación como dentro de la entrevista, em, se hace solamente por el sistema de este programa de cuando uno se va a formación, cuando uno se la postulación y envía todos estos documentos de estos 9 requisitos que piden. Muchas gracias. Gracias, Juan. Claudia, Gracias. La duda es similar a lo de Juan, o sea, me quedó claro ya que en algunas universidades piden como esta entrevista, pero por ejemplo en las especialidades que piden prueba también para ingresar, ¿habría que dar la prueba escrita también o solo se salta directo a la entrevista? En esta misma en que solicitan como... No, porque la habilitación es eso. La habilitación va como con una entrevista personal y ellos definen si es entrevista personal, muestras tu documentación y con eso basta o también hay una prueba asociada. Ahí Ya, depende cuál sea la descripción a la universidad que tú quieras ir a estudiar. súper. Y la otra duda que tengo, así como bien a futuro, por ejemplo, si uno porfía en una de las dos que son más complejos de entrar, existe la posibilidad de que transcurridos los 7 años no ingreses. ¿Qué pasa? ¿Tienes que sí o sí tomar otra especialidad? ¿Está la opción de que no termines tomando nada? ¿Cómo funciona eso? O sea, sí o Eh, sí entrando a la destinación, ¿vas a estudiar una especialidad segura después? ¿O pueden pasar los 7 años y no después no no, hacer nada? sí, no, siempre es seguro que vas a optar a algo, pero puede ser que optes a algo que no era tu prioridad, no era tu deseo, ¿ya? Em, pero siempre va a haber un cupo para que tú puedas estudiar una especialidad. Pero si, por ejemplo, tú estuviste tus 6 años de destinación y querías, no sé, cirugía maxilofacial y no obtuviste el cupo cuando postulaste, no puedes acceder. Pero si tu segunda opción era, no sé, periodoncia y quedas, te vas a periodoncia. Pero si tú solamente querías ser, no sé, endodoncista y no quedaste, no estás obligado a tomar especialización. Ya tú puedes rechazar la etapa de formación y no hacer tu especialización nomás. Y ahí quedas como a libre decisión de qué quieras realizar después, si te vas a trabajar a otro lado, pero no te puedes quedar como de manera infinita en tu destinación trabajando, porque es por ciclos, son plazas que están destinadas para ir rotando cada cierto tiempo dentistas nuevos. Ingresa uno nuevo, se va el que se va a beca y así. Si no tomas especialidad, renuncias a eso y también em, te vas de ahí de trabajar. Pero, por ejemplo, en una localidad, yo supe que un colega no tomó beca, no tomó especialidad y se quedó trabajando como director de ese CESFAM. ¿Cómo lo habrá hecho? No tengo conocimiento porque no he profundizado más, pero yo creo que una vez que lleguen a destinación pueden consultar aquellas dudas, pero es como hilar muy, muy en el futuro estar colocándose como en esa posibilidad,
pero no es obligación que tomes beca. Si no quieres tomar beca, no tomas beca, pero te vas de tu destinación o te asignan a lo mejor a otras funciones como lo hicieron con el colega que comenté, pero es lo menos, porque en realidad siempre todos toman beca. Así, así, esa era como la duda puntual, sí, era como una vez dentro ya seguro, o sea, aunque no querían en tu primera prioridad ni tonto perder una especialidad. Eh, Eso, y la otra pregunta quizá era como para más el cierre, pero aprovechando es que se ve todo súper positivo po, y es súper bacán, pero ¿existe algo abiertamente negativo acerca de entrar o lograr ser EF? Sí, no todo es color de rosas, pero al final de la charla yo iba a hacer esa aclaración, pero ahí depende de muchos factores. Pero sí, como todo trabajo, hay algunos conflictos que después los voy a abordar para que no nos entrampemos en esto y poder terminar como la presentación. Pero ahí lo conversamos. Pero sí, no todo se pinta positivamente. No sé si hay otra Gracias. pregunta. Gracias, Si no, Claudia. No hagas spoiler todavía, por favor. Sí, hay preguntitas en el chat. Hay dos de los temas anteriores. En caso de que sea ayudante de un ramo de ciencias, que no es obligatorio en la malla, sino que está como electivo, pero es oferta para odontología, ¿cuenta como ayudantía? sí, sí cuenta como ayudantía. Si cualquier ayudantía realizada en la universidad cuenta, que sea afín, pero siempre sale ahí en las bases que sea relacionada como con la odontología. Pero, por ejemplo, si son ayudantes de química, también les va a contar la ayudantía. O o de ciencia, también cuenta, pero lo ideal como para asegurarse el puntaje es que sea como de ramos afines de la carrera. Ya. Y la otra, que los diplomados los tenemos que pagar cada uno o estos están disponibles simplemente para hacerlo de forma gratuita. Los diplomados y cursos son gratis. Y es el gran beneficio porque un diplomado es carito. Es carito y esa facilidad le entrega el servicio. Igual los diplomados uno los postula y con sus otros colegas de EDF del servicio. Por ejemplo, acá en el servicio de Valdivia somos 5 dentistas que egresamos o sea, que ingresamos el 2022, pero también hay colegas que están en su tercer, cuarto o sexto año de la destinación y también pueden optar a los mismos diplomados y son algunos cupos específicos. No me acuerdo cuántos somos acá en Los Ríos, me parece que somos como 15 o 20, sí, como 15 dentistas en destinación. Em, por lo tanto, no sé, pues si llegan 2 diplomados de salud familiar, no, obviamente van a ser para 2 dentistas. Entonces, por lo general, eh, igual hay colegas que ya tomaron ese diplomado años atrás, entonces no lo vuelven a tomar y los más nuevitos podemos ir accediendo a esos diplomados o cursos. Gracias, Belén. Y la última que escribieron, que si por ejemplo yo soy de Talca, dicen, y debo irme a Arica, ¿hay algún pago por traslado o eso lo debe costear uno? Ah, qué buena pregunta. Sí, sí hay pago de traslado. De hecho, cuando uno llega, cuando uno se traslada de su región de origen a otra región, hay sueldo doble el primer mes, ¿ya? Porque ese sueldo doble es para costear los gastos de traslado y de arriendo o de cosas básicas que implica una mudanza. Pero además se ofrece el traslado de las cosas, por ejemplo, como, como un camión para que te lleve, no sé, por las cosas de tu casa, de tu departamento y te ayude a reubicarte. Pero sí, se me había olvidado ese beneficio, ese es otro de los beneficios que hay. Yo soy de Los Ángeles, de la región del Biobío, por lo tanto me vine a la región de Los Ríos y se me ofreció desde mayo hasta 6 meses, que fue hasta como por ahí por noviembre, la posibilidad de uso de ese camión de traslado. ¿Ya? No es como solamente hay una fecha específica, sino que son varios meses que tú tienes disponibilidad de aquello. Y muchas veces también ocurre que uno no puede traerse todas las cosas porque justo sucede que
ese convenio aplica tanto para los dentistas que se van a formación, los dentistas que entran a destinación y los médicos que entran al CONIS, a su beca como tal, o aquellos que se van a su EDF. Entonces, a veces está como muy congestionado el servicio y uno tiene que esperar. En mi caso yo no lo ocupé, pero sí está a disposición de que uno lo pueda usar. Por eso hay un plazo de 6 meses. Y lo otro era, claro, la remuneración, que es como sueldo doble el primer mes, como para subsanar el cambio y como de ubicación, porque el EDF como que se caracteriza de que se va como a zonas más alejadas de su lugar de origen. Gracias, doctora, y gracias a las que hicieron preguntas. Digamos nomás. Ya. Yo había querido colocar esta noticia que fue de este año para motivarlos a que se descentralice un poquito más el tema del programa de EDF, porque la Universidad de Chile, por ejemplo, el ingreso de este año lo ocuparon 26 dentistas, 26 compañeros, ya de sexto. Cuando ingresaron, 26 ingresaron al EDF. A diferencia, por ejemplo, de la UTAL, que cuando yo ingresé el año pasado, fuimos solamente dos, yo y la Dani. Y este año fue solamente una colega que fue la Cata Maturana, que también ingresó. Entonces, ante todo esto es básicamente para uno visibilizar la existencia del programa, darle como las directrices generales de qué se necesita y dónde buscar la información y para que se puedan motivar a tiempo y buscar y hacer los requisitos que solicitan. ¿Ya? Eso, chicos, no sé si hay preguntas, más preguntas o queda como más claro todo. Dale, chiquillos, este es su momento. María José, levanta la manita. Hola, buenas. Hola. Quería hacer una consulta. Si yo hago horas extra, por ejemplo, yo estoy haciendo mi internado, pero voluntariamente me quedo a hacer morbilidad, ¿yo puedo presentar esas horas como si fuera el voluntariado para los Eh, requisitos? sí, sí lo puedes presentar como horas abiertas, pero depende de qué realices. No sé si realizas como funciones de dentistas o haces como promoción y prevención en salud. No, eso, operatoria, dentista. Igual como que estuviera haciendo las cosas de la mañana del internado. Ya. Yo te recomiendo que cambies a realizar mejor promoción y prevención en el paciente. Por ejemplo, enseñarle a cómo cepillarse los dientes, hacer, no sé, hay que enseñarle a utilizar en general los elementos de higiene oral, educación en algunas enfermedades más prevalentes, o a lo mejor asesoramiento dietético, cosas así, para que al momento de solicitar el certificado lo solicites como horas de promoción, porque eso da más puntaje que las horas de atención abierta, porque de hecho ese rubro se quiere eliminar o se va a ir disminuyendo el puntaje progresivamente. Ya, muchas gracias. De nada. Gracias, María José. Y sí, hay un video que está grabado también es donde participa la doctora Belén. Es un poco largo, de donde se rellena el documento, pero dan todos los tips, ¿ya? Con gusto después nos pueden escribir al Instagram del SCO y nosotros les compartimos el link, que también está en YouTube. Siguiendo con las preguntas, aquí dice, los certificados de promoción dice que debe estar firmado por algún dentista. Este debe ser de la casa de estudio o el CEFAM o cualquier dentista. No, debe ser el dentista que supervisó lo que tú hacías. Por ejemplo, si tú fuiste en horario de morbilidad o en horario, no sé, diurno a hacer promoción y prevención y está el dentista que se llama Juanito Pérez, quien te cedió los pacientes, debe firmar como testigo, en donde tiene que firmar con lápiz azul
tiene que colocar su timbre de dentista y ojalá su timbre si es como jefe de programa. Y también tiene que estar firmado por el director del hospital o del CEFAM donde fuiste a hacer esa actividad. Pero es el dentista del lugar, no es dentista de la universidad o algún profesor que te haya ayudado en hacer algo para llevarla a los pacientes. Tiene que ser el dentista que está relacionado al establecimiento. Gracias. Alexandra dice, ¿existe algún límite de edad para postular? ¿Priorizan a más gente joven o a gente más grande con más experiencia? No, no hay, porque en realidad el EDF es para la última promoción de egreso. Eso es importante saber. Por ejemplo, si tú egresas con 30 años versus alguien que egresó a los 24 años, están en igual de condiciones a postular. Pero siempre tiene que ser de la última generación. Por ejemplo, si yo no hubiese postulado el 2022 para ingresar ese año, no, y hubiese postulado en 2 años más, no podría haber ingresado al EDF. Siempre tiene que ser de la última promoción. ¿Ya? Por ejemplo, si egresan el 2023, se preparan para el ingreso al EDF del 2024. No pueden saltarse años. No, no es como que venga un dentista que, no sé, pues lleva 10 años trabajando en atención privada en su clínica y quiere ser EDF. No, ya no puede ser EDF. Súper que te haya quedado, dice que le quedó claro a Alexandra. Ya. Y sí, al hacer charlas educativas en juntas de vecinos o club de personas mayores, pero aún no está en internado, ¿quién le firma esas charlas? Que no está en internado. Ah, pero es que si van a juntas de vecinos o a una casa de reposo o algún ELEAM, em, es la persona de ese establecimiento quien debe firmar. Em, por ejemplo, si van a algún colegio a hacer charla o algún jardín, el director del jardín debe firmar. Ahí no es necesario un dentista. Súper. Eh, y también le dice muchas gracias. Otra pregunta que está en el chat dice que si influye el rendimiento académico, es decir, por ejemplo, si se echa un ramo. Mira, ¿sabes qué? Cuando más tiempo hay para hacer esto es cuando alguien se echa un ramo, porque cuando alguien va al día no hay tiempo para hacer esto, chicos. Aparte que es súper agotador porque uno que tienes que ir a congreso, hacer revisiones bibliográficas, preparar un caso clínico, estudiar, buscar información en distintas plataformas. Entonces hay un trabajo por atrás. ¿Y cuándo es la mejor instancia de hacerlo? Cuando alguien se echa un ramo. Por lo tanto, si alguien está como en esa posibilidad o quiere votar un ramo y está interesado en esto, ese es el momento para poder realizarlo. Porque, por ejemplo, yo en particular, cuando estaba en tercero, me eché periodoncia. Nunca me gustó periodoncia. Entonces, ahora yo sé que no voy a ser periodoncista y es como la primera especialidad que tarjé de mis opciones, que estoy clara. Y perio en la UTAL es anual. Entonces, el año siguiente tenía solamente perio y ahí aproveché de hacer ayudantías, aproveché de hacer muchos trabajos científicos y en realidad es una muy buena instancia. Para ir buscando como nuevas áreas que a uno le guste. Porque, por ejemplo, a mí igual me gusta bastante la investigación y si a mí no me hubiese pasado eso, no hubiese sabido que era buena haciendo investigación y que me gustaba la investigación. Por lo tanto, si les llega a ocurrir algo, si se echan a lo mejor algún ramo de clínica u otro, es la instancia para poder realizarlo. Pero no va en desmedro de su postulación porque no, cuando uno postula no hay ningún requisito que diga que uno tiene que haber pasado la carrera en
en 6 años. Es más, la mayoría de los EDF tienen algún ramo que se echaron en la universidad, eh, porque realizarlo cuando uno va como al día es súper difícil por el tiempo que demanda y porque siempre uno tiene que empezar a trabajar desde bien temprano en la universidad. Tercer año, yo diría que desde el tercer año es un buen inicio para empezar a hacer todas estas actividades, porque, por ejemplo, si hay alguien que ya está en sexto y esté interesado, no va a quedar en el proceso si no hizo nada. Por eso la instancia de visibilizar esto ahora es para que los chicos que están en segundo, en tercero, cuarto, puedan empezar a trabajar en esto. Pero, pero no influye que si alguien se haya echado algún ramo, pero sí tu nota de titulación influye. Ya si uno egresa con nota 6.1, 6.5, te da más puntaje para egresar, o sea, para postular. Gracias, Doc. Suena tentador echarse un ramo ahora. O sea, Néstor no es levantó la... porque es echarse un año de la carrera, pero es más que nada para alguien que se sienta como frustrado y diga, pucha, soy malo en esto, no sé qué, que lo vean como una segunda oportunidad. Porque, por ejemplo, a mí cuando me pasó, me dio demasiada lata, uno porque era como un ramo y aparte que no iba a poder ingresar a clínica. Pero al final, por ejemplo, si ustedes me preguntan cuál fue el mejor año de la universidad que tuve, fue el año en que volví a ser perio, porque tuve mucho más tiempo para mí, pude hacer otras cosas distintas, entonces en verdad es una buena experiencia si ustedes lo saben plantear y lo saben aprovechar. Pero con esto no quiero decir que se echen ramos, sino que si llega a suceder, vean el vaso más lleno que más vacío. Gracias, Doc. Néstor había levantado la mano, no sé si se arrepintió. Sí, tengo una consulta. Doctor, una consulta como más específica hacia los congresos. Aparte de los certificados que te dan por presentar los casos clínicos, revisiones, etcétera, también existe posibilidad de como sacarle jugo, por así decirlo, a las horas certificadas que te dan por participar en el congreso. ¿Sirve en Pero algún rubro? las horas certificadas como participante o como autor. No, como participante de la jornada, porque muchas veces estas son como jornadas de especialidades, entonces hay como sesiones teóricas y también Ah, prácticas, ya. etcétera. Sí, cuando hay una jornada o algún congreso que tiene por medio una evaluación y te aprueban, por ejemplo, no sé, un congreso de endodoncia y tú asistes y hay una prueba al final y te sale en el certificado que acudiste con, no sé, 22 horas cronológicas y aprobado con nota 7. Esas 22 horas cronológicas te sirven para el rubro, no me acuerdo cuál era el rubro, pero es el rubro de capacitación, ¿ya? De horas de capacitación, porque la hora de capacitación, el máximo son 60 horas cronológicas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si van a una jornada de cáncer y hay una prueba, obviamente tienen que aprobar la prueba para que le acrediten esas horas de capacitación. Y así van sumando 20, 22 horas cronológicas. Y ojalá que todas las charlas que sean certificadas con alguna prueba estén estimadas en horas cronológicas, porque algunas veces lo certifican con horas pedagógicas y la hora pedagógica vale menos que la hora cronológica. Ahí en las bases del concurso tienen que leerlo, ¿ya? Pero un buen tips, por ejemplo, es que si no fueron a algún congreso ni nada y están, no sé, en sexto y dicen, pucha, me faltan solamente la hora de capacitación para tener como casi todo mi puntaje al que puedo aspirar, es tomar algún curso, no sé, de IAS, de REAS, ya hacer como cursos por fuera pagados en algún OTEC, ¿ya? Ya, Eso perfecto. ayuda, Gracias. pero, pero siempre hay instancias en las que hay congresos en donde hay alguna prueba asociada y esas te las certifican. Entonces ahí puedes ir juntando horitas.
Vale. Y Gracias. también, ah, Ay, si puedo hacer otra. También contarían algunos cursos así como, no sé, por ejemplo, de estética o blanqueamiento, como dar un ejemplo así como puntual en comparación a los cursos de capacitación en IAS o los otros. Sí tienen la misma valoración. Uno no vale menos que el otro, solamente que tengas la nota de aprobación y la cantidad de horas que realizaste. Y que sean como reconocidos Sí, porque sean reconocidos, que sea una entidad, no sé, pues un OTEC reconocido. Me acuerdo de que yo hice el de IAS eh, cuando en la sociedad científica había un convenio con una OTEC. Y esa igual es una buena instancia porque salen mucho más baratos los cursos y son buenos cursos. Yo de hecho esa vez hice el de 120 horas, entonces tenía como doble puntaje. Ah, y eso es lo otro, que si ustedes pasan el límite máximo, no es que le vayan a dar más puntaje. Ya, por ejemplo, si el máximo de horas son 60 y ustedes adjuntan documentación y el total de horas que le hacen son 100 horas, no les van a dar más puntajes por esas 40 horas extra. Se cumple el máximo y con eso queda. Pero eso no quiere decir que ustedes adjunten todos los papeles, porque puede ser que algún documento esté enmendado o no cumpla como con los requisitos que las bases estipulan, pero sí el otro que adjuntaron sí cumple las características, por lo tanto subsana el puntaje descontado del anterior. Por lo tanto, un tip súper bueno es que adjunten todos los papeles que tengan. Ya, pues siempre es mejor que sobre documentación a que falte, igual que con la firma y los timbres. ¿Ya? gracias, doctora. En el chat han escrito más. Doctora, ¿se puede hacer algo académico paralelo a cumplir con la etapa de destilación, como por ejemplo un magíster? Sí, sí se puede. Sí se puede realizar, pero lo que no es ético realizar es una especialidad, ¿ya? Porque em, la especialidad no se puede estar haciendo en paralelo si uno está en destinación, pero sí pueden hacer magíster y diplomado autofinanciado. En eso no hay, todo lo que es horas de capacitación no es cuestionable porque eso también es un requisito para el momento en que uno postula a beca, porque te exigen alrededor de 350 horas, me parece, de capacitación. Entonces hay que cumplir eso, idealmente uno trata de cumplir como todo el puntaje, ya sea cuando uno postula a destinación o cuando se va a beca y hace su postulación, siempre lo ideal es cumplir la totalidad del puntaje al que se pueda llegar porque es bien peleado, ya sobre todo cuando uno entra a la destinación, como bien dije al principio, son muy poquitas plazas, eh, por lo tanto prácticamente hay que tener como puntaje casi perfecto para quedar. Siempre va cortando, el puntaje máximo es un 100%, pero siempre el último en quedar seleccionado es como un 85, por lo tanto, puntos. Por lo tanto, cuando ustedes empiecen a armar su documentación, a juntar sus papeles, vayan viendo qué puntaje van recopilando para ir viendo cómo van. Pero siempre yo les digo a los chicos que ya cuando reúnen 90 puntos, 91 puntos, eh, ya se aseguran de tener un cupo para la EDF. Otra pregunta que es con respecto a otra pregunta anterior, es que si puede un docente firmar eh, si se hizo como algún tipo de promoción, que ese docente haya estado a cargo. Pero promoción en qué contexto el Por ejemplo, docente promoción en salud dice en hogar, colegio, etcétera. no, porque tiene que ser no es, por ejemplo, si es en un hogar de ancianos, tiene que ser el director del hogar el que firma, pero no es el dentista que está en la universidad, Be- porque yo igual Bien. antes Eh, tenía esa duda, que se creo que la, presentaba. creo que la pregunta va hacia el dentista, el dentista que está a cargo de la actividad, no sobre el colegio que tiene que firmar, porque necesitan dos firmas sus certificados, que son una del director del establecimiento y otra de un dentista que está a cargo.
Ah, claro, sí. Sí, del docente. Sí, tiene que ser supervisado por un dentista, haber ido a la actividad. Pensé que se referían así como a algún docente que esté en la universidad, pero que no sepa de la actividad o que él no haya participado, no puede firmar. Tiene que ser alguien que esté relacionado. Por eso yo siempre cuando se hacen como esas actividades en establecimiento, hogar de ancianos o lo que sea, es un poco más engorroso acreditar aquello y a veces lo pueden cuestionar porque es más sencillo, por ejemplo, si van a un CESFAM en donde sí o sí va a haber un dentista eh, que pueda firmar el documento, porque aparte la comisión que revisa la documentación tiene eh, la capacidad de, por ejemplo, si uno realizó X actividad de promoción en un CESFAM y sale la firma del director y del dentista a cargo que trabaja ahí, la comisión tiene la facultad de llamar a ese CESFAM y verificar que esa información sea así. Por lo tanto, yo digo que es más fácil que se puedan acercar a algún establecimiento de salud para poder hacer ese tipo de actividad, porque si no se vuelve un poco más cuestionable y a veces después reunir la firma y los timbres es un poco más complejo. Pero si no tienen otra alternativa, igual lo pueden hacer, pero tienen que ir con un dentista. Tiene que estar un dentista ahí en esa promoción o prevención. Súper, y gracias Juan por la aclaración. Otra consulta, que una ayudantía de honorarios eh, vale más puntaje que una ayudantía pagada. ¿Honorarios o ad honorem? Ad honorem. Sí, da lo mismo. Si te las pagan, bacán. Si no te las pagan, que fome. Pero ambas sirven para puntaje para la EDF. Si te dan remuneración por tu ayudantía, no es que no te la vayan a dar. Puede ser ad honorem o pagada, igual te sirve para mostrar la documentación. Pero ambas tienen el mismo puntaje. Sí, ambas tienen el mismo puntaje. Por eso digo que da lo mismo cual sea. Ah, ¿Ya? ya. Si realizas toda ad honorem, tienes el mismo puntaje que alguien que realiza las ayudantías pagadas. Ya. Otra pregunta que Claudia dice, ¿los cursos pueden no ser de odontología? Por ejemplo, en cursos de trastorno de espectro autista dictado por médicos. Em, sí, porque igual es atingente a nuestra profesión. Quizás no vamos a tratar al paciente autista, pero sí vamos a atender pacientes autistas. Entonces son como afines al área de la salud. Mm, eh, estamos leyendo los mensajes. Bueno, Claudia agradece, se tuvo que ir, dice. También le agradecen, doctora, por aclarar cada punto. Y aquí otra preguntita. Entonces, los cursos que cuentan son aquellos que llevan evaluación asociada. En caso de asistir solo como participante en X horas cronológicas, ¿no cuentan? No, no cuentan. Tienen que estar evaluadas. Em, Uno tiene que estar sometido a una prueba para acreditar que a lo que eh, fue una capacitación. Pero no sirve, por ejemplo, por ejemplo, esta charla no sirve para puntaje, ¿ya? O, por ejemplo, charlas, no sé, pues que no haya una evaluación de por medio y que no haya una acreditación, eh, no, con nota me refiero, no da puntaje. Ya. Valentina dice, los cursos días que se realizan en la universidad y que son evaluados y certificados, ¿también se pueden poner? Sí, si son evaluados y certificados, sí, porque la hora de capacitación es eso, que tenga una nota de aprobación y horas cronológicas o pedagógicas. Súper. Quizá ahí queda como más clara a lo mejor con ese punto de la capacitación. Tiene que Sí. ser evaluado, ya no puede ser así una charla informativa y que te hayan certificado que uno asistió como participante. No, tiene que estar evaluada y aprobada. Claro.
María José, levantó la manito. Con respecto a los certificados, por ejemplo, de hacer una intervención en un consultorio, ¿hay un formato en particular o yo solo pongo, no sé, po, el dentista tanto tanto, certifico que, no sé, la interna tanto tanto hizo tal intervención? ¿O hay un formato especial? Que hay un documento y hay un anexo. Por eso recomiendo que en las bases puedan revisar los anexos porque ahí sí o sí tienen que presentar esos documentos que les piden y rellenar las partes que les solicitan. Y hay otro documento en que uno lo puede crear. Por eso recomiendo a los chicos que están interesados, están como a puertas de realizar este proceso de postulación, echarle un ojo a la charla que dimos con la Dani el año pasado, porque ahí dimos de verdad, así como paso por paso, para que nadie se equivoque en rellenar los documentos. Porque a mí me pasó que cuando postulé, sabiendo que casi me sabía ya de memoria las bases, igual me hacían corregir algunas cosas, literal, así como fechas que tenían que estar con guión y no con slash, por ejemplo, o escritas en números y no en palabras, o al revés. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, si tienes una duda con un rubro, puedes adelantar esa charla y ver solamente el rubro que te interesa, saltarte las otras cosas. Pero para que, aparte que yo igual adjunté como pantallazos de mis documentaciones que fueron aceptadas, para que lo utilicen como a modo de prototipo en crear la documentación, porque así se van a la segura de que no se los vayan a rechazar. Porque de verdad ir a la etapa de reposición que implica nuevamente estarte contactando con el dentista que te firmó o con el director que te firmó o con la sociedad científica, es agotador y después hay una etapa de apelación en la que te pueden volver a rechazar ese documento y tienes que volver a juntar o inclusive enviar el documento original a la oficina en Santiago, que también me pasó, que tuve que enviar un documento por haber sido, me parece, haber participado o haber coordinado una jornada en la sociedad científica y ese documento se tuvo que, el original, firmado por el director y por la presidenta de la sociedad científica de ese entonces, y enviarlo a Santiago, porque eso igual puede hacer la comisión. Si ve duda de algo, y eso va para que tengan cuidado de que obviamente ojalá no lo realicen, de realizar documentos falsos, porque si la comisión pide el documento original y ustedes envían ese, obviamente se va a dar cuenta que es falso, puede llamar al establecimiento, como dije anteriormente, corroborar que la información es verídica y si ellos ven que el documento es falso y ustedes quisieron engañar a la comisión, quedan fuera del proceso absolutamente. Gracias, Doc. Carla le dice que muy buena charla en primer lugar y dice que ¿cuál de OTEC le recomendaría? Uy, no tengo mucha información con respecto a ello, pero creo el de IAS, cuando hice el de IAS, era el CPROTEC, me parece. No Sí, sé si todavía ese convenio los tienen ustedes vigentes sí. con ese tipo de capacitación. Ya, ese es un buen OTEC, que puedan acceder a cursos u otros que estén como reconocidos también. Pero es cosa de buscar en internet como OTEC que estén reconocidos, pero es el de CEPROTEC, envía el documento como lo pide la comisión. Entonces no hay que solicitar nada, porque coloca un timbre así como básicamente similar a esto de notaría, que tienen como relieve, lo escanean, tienen la firma en azul, colocan bien las fechas, colocan bien eh, tu nombre, tu apellido, tu root, todo eso. ¿Ya? Y lo otro, cuando pidan todos sus certificados, siempre que tengan su nombre completo, sus dos nombres, sus dos apellidos, su root, ya, siempre eso bien visible, porque también puede pasar que si colocan su primer nombre y solamente su primer apellido, la comisión va a rechazar ese documento y no le van a dar puntaje. Ya. Cristóbal tiene la manito levantada. Hola, muy buena la charla del año pasado. Eh,
yo quería más que una consulta comentar algo. Es que yo estoy haciendo el mérito para poder ser EDF y en las bases, en la actividad de promoción y prevención de la salud, aparece que se debe tener el tercer año de formación ya eh, terminado, por así decirlo. Solamente las personas de cuarto, quinto y sexto pueden tener este, pueden realizar estas actividades y esos son los certificados que cuentan. Eso lo Eh, consulté también con uno de los EF y me dijo que era verdad, que las actividades que se hacían dentro de los primeros 3 años no eran consideradas como puntaje. ya, esa igual sí, pues, es una buena aclaración que hace ahí Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Ah, porque Ya, eso va en concordancia, porque en tercero uno empieza a ver recién ramos, por ejemplo, de perio. mm, Es por eso. O sea, como que está normado que sea de tercero en adelante. Porque igual, por ejemplo, en el GOP hay varios compañeros que son de primero, segundo y tercero y que se motivan y van a hartas actividades, ya para que, por así decirlo, no se confíen con esos certificados que vayan obteniendo y que en cuarto y quinto y sexto puedan participar más y obtener las 360 horas, que son harta horas. Sí, son hartas. Sí. ay, gracias, Cristóbal, por la aclaración. Cosas que a veces uno no sabe. La ICI dice, doctora, por ejemplo, si soy parte de la organización de una jornada en ciencias biológicas, donde no participa la sociedad científica propiamente tal, ¿me sirve para actividad curricular o debe ser de la facultad o de la sociedad científica? Mm, Hoy ahí no recuerdo muy bien con respecto a eso si sirve, pero en ese caso consultan las bases de este año y lee el rubro 6 porque es un rubro bien cortito, pero ahí salen algunos ejemplos escritos y salen lo que yo decía adelante, que sea así como del Centro de Estudiantes de Odontología o de la Sociedad Científica. Y dentro de las bases, al principio, cuando se empiezan a describir, sale un correo asociado, que es el de dentistas especialidades, arroba no sé cuánto. Y ahí igual uno puede hacer consultas. Entonces, esta misma consulta que tú tienes, la puedes realizar a los encargados de este proceso, que principalmente son personas que ya llevan años realizando comisión o que están como asignados para resolver dudas, pero no sabría responder bien si tiene que ser como, puede ser de otra área y no netamente odontológica, porque por lo menos yo lo que hice fue netamente odontológico, por lo tanto no me lo cuestioné y dentro de las bases salían los ejemplos que acabo de mencionar, haber sido parte como el centro de estudiantes o de la SCO o de haber sido como coordinador o tener alguna función en haber realizado alguna jornada. Gracias, Doc. Eh, Valentina dice, ¿todos los anexos deben tenerlo en formato físico o debe ser todo en PDF? Todo en formato PDF. Años atrás se enviaba la documentación, se formaba una carpeta y esa carpeta se enviaba de manera física a Santiago, a una oficina que ellos tenían. Pero después esto se actualizó un poquito más y todo ahora es en formato PDF. Y eso es súper importante, que todos los documentos que ustedes adjunten tienen que estar bien escaneados a color y deben estar en formato PDF, porque por ejemplo, ustedes pueden haber adjuntado toda su documentación bien, pero si la adjuntan en formato Word o en formato imagen, no se las van a revisar y van a quedar sin puntaje, ¿ya? Por eso siempre lo que ustedes adjunten tiene que estar en formato PDF, que también eso lo dicen las bases. Ay, estaba silenciada. Gracias, Doc.
María José, con respecto a la charla que estaba hablando la doctora del año pasado, puede hablarnos en Instagram, SSU Talca, y te podemos mandar el link. Easy, esta participativa la hice. Dice, es que en la descripción aparece autoridad y sociedad, pero en el documento aparece solo para firmar decano, director de escuela o jefe de estudio, y no de la sociedad científica. Ah, es que esos son distintos, porque uno es el anexo y el otro es la certificación. La certificación tiene que estar por el director de la facultad o de la escuela, más el de la sociedad científica o de la jornada, y el otro en el anexo que sale el decano, el director o el coordinador de escuela, algo así sale, tiene que ser solamente el director de escuela. De hecho, varios de los anexos em, son como para el director de escuela, no es como para haberlo llevado no sé, para acreditar tu hora de promoción y que ahí firme el director del CEFAM. No, de hecho, si lo haces así, no te van a dar puntaje porque está mal completado el documento. ¿Ya? Eso, cuando dice director, es como para reacreditar que tu certificado, porque eso es lo otro, siempre se adjuntan certificado y se adjuntan anexo. Entonces, por eso tienen que estar atentos ahí que le piden en las bases, porque hablar de las bases es súper denso y lleva mucho tiempo. Por eso hicimos esa charla el año pasado como a prueba de errores y como los tips de oro para que no se equivoquen en rellenar documentos, porque ahí adjunté como la documentación correctamente rellenada para que la tomen como ejemplo. Estuvo intensa esa charla, me acuerdo, pero muy buena. Cristóbal, ¿tienes otra pregunta o se te quedó la manita levantada? No, se me quedó la mano levantada. Ay. Mm. Eh, la buena, la Isi le dice que gracias y perdón por tantas preguntas, pero no, agradecido de la participación. Enrique dice, tengo una duda, con respecto a que solo cuentan las actividades de tercero, con respecto a que solo cuentan la actividad de tercero, las ayudantías, concursos científicos y horas de capacitaciones no cuentan de primero a tercero entonces. No, no cuentan. Es que siempre pasa que uno en primero y segundo tiene como los cursos de formación general y después tenemos como nuestros cursos especiales, entre comillas, por decirlo así, de la propia carrera. Ya, porque antes tenemos como fisiología, morfología, anatomía de cabeza y cuello, ya. Por eso es como que de tercero en adelante se considera esta documentación porque está más afín a la carrera y tenemos otro tipo de conocimiento para entregar y poder realizar estas distintas actividades. Gracias, Pero por Doc. ejemplo, pero por Adelante, ejemplo, perdón. forman, si forman parte de la sociedad científica en segundo, y no sé, pues fueron presentador de la jornada, eh, y llegan a sexto y ustedes dicen, pucha, me van a contar de tercero en adelante y se acordaban que tienen ese certificado, adjúntenlo igual, porque de nuevo, voy a decir lo mismo, aunque suene majadero, es mejor que sobre documentación a que falte, pero siempre contabilicen su puntaje en base a lo que de tercero en adelante de lo que realicen, para asegurarse, pero si realizan algo, por ejemplo, formaron parte, no sé, del centro de alumnos estudiantes y estaban en segundo, también les va a contar el puntaje, no tiene como sentido de que porque no estaban en tercero no pueden ser, no sé, presidente del CEO o secretario, porque no se requiere como conocimiento netamente odontológico para llevar a cabo ese tipo de cargo. Gracias, Doc. Aquí preguntándonos, entonces, para los certificados, ¿tiene que ser sí o sí y únicamente sí lápiz azul? ¿La qué? ¿Lápiz azul? Ah, sí, sí, porque no te sirve de nada, bueno, uno que firme en rojo es como que se ve mal, y el lápiz negro no va a servir porque puede ser una fotocopia y tiene que ser original el documento. Hay un apartado que sale en las bases que, por ejemplo, si tienen la copia, tienen que ir a legalizarla ante notario. Yo no hice nada de eso porque es un cacho hacer eso, uno pagar dinero a alguien que ni siquiera estuvo ahí haciendo esa charla.
que nos sirve de testigo fidedigno. Y conozco a alguien que realizó eso y pese a aquello no le consideraron la documentación. Entonces es preferible que de primera fuente obtengan la documentación original y siempre firmado en azul. Y si ojalá el dentista o el director tiene su timbre en azul, mejor aún. Con tinta azul en vez de negra, mejor. Pero da lo mismo eso. Lo que importa es que la firma esté con lápiz azul. Y, por ejemplo, cuando firma el director de facultad, por lo general siempre tiene como su firma digital en negro, pero si tiene el timbre de dirección, eso no lo cuestiona, porque yo igual me lo pregunté y eso no sale en las bases, pero lo consulté con la señora Maritza y ella me decía que no había problema en eso, que ella igual tiene conocimiento en las postulaciones de este tipo. Y aparte que tiene muy buena voluntad en buscar los documentos y en ayudarlos. Un amor. Alguien aquí pregunta que si está haciendo ayudantía en química en segundo, ¿le sirve para ADF? Sí, sí les sirve como ayudantía porque las ayudantías van de primero a sexto. Puedes ser ayudante, no te piden, por ejemplo, Mm, estar sobre un curso. Pero igual siempre atento a las bases, porque yo hablo desde las bases de mi ingreso y de las de este año, pero puede ser que a lo mejor en un futuro se vuelven más estrictos y cambian las bases. Por eso lo ideal es que junten sus papeles con las bases antiguas para que las usen de prototipo, pero obviamente cuando les corresponda su proceso, corroborar que su documentación esté en base a su base que les corresponde. claro. Aquí preguntan también si influye mucho no haber tenido las mejores notas del curso. Em, a ver. Pero así como no mejores notas, como qué promedio más o menos. Estamos hablando como bajo 6. Valentina, ¿y si nos da un ejemplo? 5,5 dice. Ya. Pucha, igual te van a dar menos puntaje. Pero hay una reconversión con respecto a las notas en la UTAL. Que tenemos el 50% es pregrado y no sé, ahí corríjanme porque no me acuerdo muy bien, el 25% es la nota de la tesis y el otro 25% de la nota de titulación es la nota del internado. ¿Eso sigue siendo así? Cristóbal a lo mejor sabe. Que está en quinto, en sexto, que está haciendo Yo su tesis. no tengo mucho conocimiento de eso. No sé si hay alguien de sexto de aquí del hotel. Ahí Claudio respondió que sí, así es, y él está en sexto. Ah, Ya. ya, sube. Eso pasa y eso es muy bueno, porque las notas de pregrado, que son la licenciatura en las que uno guatea, ¿cierto? Pero puede mejorar su nota de titulación con el internado, así que pónganle bueno al internado. Es una muy buena instancia para consolidar em, conocimiento, tomar práctica clínica y soltar la mano. Y la tesis también es una muy buena oportunidad para mejorar esa nota de titulación, ¿ya? Porque es en base a la nota de titulación, no a la nota de egreso, porque la nota de egreso me parece mucho que hace referencia a la nota de la licenciatura, como de los ramos teóricos, ya como de primero a quinto. Entonces Sí. ahí si vemos que no se pues, están en cuarto y no llevan como muy buenas notas, acuérdense que en sexto es su oportunidad de mejorar su nota de titulación. Y no tan solo para, para la EDF, sino que también, por ejemplo, si alguien aquí no está interesado en la EDF y le gusta como la parte privada, ahora está súper peleado el campo ocupacional. Entonces, uno de los filtros es como la nota de egreso. Ya, así que igual independiente a dónde apunten en un futuro, su nota de titulación les va a ayudar bastante. Y su internado, si les va bien en su internado, es su carta de presentación porque no tienen experiencia laboral. Súper. Gracias, Doc, y ya a los chiquillos ahí que aclararon. En honor al tiempo, chiquillos, voy a cerrar el chat. Quedan como 2 preguntas ya. Dice que Cristóbal dice, y en cuanto a las directivas, ¿solo se considera a los miembros de la mesa directiva?
y a los vocalistas en el caso, por ejemplo, del SEO, que tienen varios como vocalistas ellos. Em, sí, es como cualquier cargo que hayan tenido en el centro de estudiantes y que sea mm, como acreditable, que lo firme el presidente del SEO, el director de carrera, o sea, Sí, el director de facultad. claro, porque aquí Cristóbal, si no me equivoco, lo está haciendo como una afirmación. Eh, sí, es que yo pregunté acerca de eso y se supone que solo los miembros de la mesa directiva son los que pueden obtener puntaje acerca de ese rubro, ¿ya? Porque básicamente tiene que ver como con conceptos de liderazgo y no en todas las universidades, porque creo que el hacer una lista de, de una directiva, ya sea de SEO o SSEO, se siguen por unos estatutos y como que ellos lo generalizan y solamente le conceden el puntaje a las mesas directivas, que son presidente, secretario, vicepresidente, esos cargos, no a las vocalías que pueden ser vocalías de deporte, vocalías de cultura, a esas cosas por lo menos no. Ya, gracias por la aclaración, Cristóbal. Yo Eh, lo pregunté porque también me falta ese puntaje, así que ya, y la última de la noche. ¿Ir a congresos como Calcio o Conadeo sirve para postular o se necesita también un mínimo de horas? Es que depende en qué posición vayas a ese congreso, porque, por ejemplo, Calcio, que me parece que esa es de la U Andes. Creo que sí. Ya, ellos siempre hacen pruebas y por lo tanto certifican con nota las horas que tú te desempeñaste ahí. Por ejemplo, en jornada de cáncer o de maxilofacial, te la acreditan con tu nota de aprobación. O sea, en ese caso te sirve para tus horas de capacitación, pero si vas como asistente y no das las pruebas, no te sirve de nada haber ido de oyente. En cuanto al CONADEO, ahí puedes obtener puntaje en dos aspectos. Uno, si vas como presentador o como coautor de un trabajo científico, que ahí te dan puntaje en el rubro de trabajo científico. Y si, por ejemplo, hay workshop o hay capacitaciones que también tienen una nota de aprobación con X horas cronológicas, también te ayuda para el rubro de capacitación. Entonces ahí haces como dos cosas al tiro. Súper, Valentina, ojalá te haya quedado claro si estás por ahí. Ya, chiquillos, hemos llegado al final. Eh, Agradecerle a todos los que se han quedado. Tuvimos 40 y tantas personas en su momento peak. Agradecerle también a la doctora que eh, tiene un horario muy apretado, pero aún así ella se dio el tiempo para nosotros y para ustedes para que puedan aclarar sus dudas. Eso, chiquillos, recuerden que si quieren el video que hablaba la doctora, donde está como todo así súper bien detallado, pueden hablarle a SCU tal que de Instagram y nosotros les podemos entregar el link. Doctora, no sé si te quiere decir algo. No, yo creo que con esas palabras de cierre damos como por finalizada la charla. Em, Así que espero que haya sido aclaratoria y nada, desearles el éxito completo si es que ustedes deciden postular y, y eso. Así que mucho éxito igual en la vida universitaria, que igual es agotador, pero ánimo, siempre se puede. Juan, que tiene la manito levantada. Sí, Scarlett, solo una aclaración más que creo que no se entendió tan bien, Dale. que no es ir al Congreso el que da el punto, sino presentar en concursos científicos. O sea, los trabajos científicos son los que dan el punto. Eso solamente. Muchas gracias, Belén, fue todo muy claro. Sí, pues como dije antes, como asistir como autor de trabajo científico o coautor.
presentar un trabajo científico, no como oyente. Oyente no te va a dar nada de puntaje en ningún rubro. Si no, varios iríamos. Ya, pues, chiquillos, recordarles también que en la sociedad científica queremos apoyarlos en su proceso para hacer las postulaciones, así que cualquier cosita pueden contar con nosotros. No somos expertos, pero le vamos a ayudar en todo lo que se pueda. Así que se pueden retirar y buenas noches. Pueden ir a carretear si lo tienen planeado. Ujú. Chao chicos, que descansen. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, Chao, muchas muchas gracias. Muy Gracias. buena charla. Gracias. La Eli. Ahí se salió la Eli. ¿Qué me queda? ¡Ay, se fue la Belén! Vale. Oh, sabes que estaba que me quedaba dormida, tengo que mirar. No puedo abrir mal los ojos. Lo tengo Los chiquitito. chiquitos. Sí. Ah, sí me estoy muerta de calor. Eh, Scar, te quería preguntar sobre los proyectos concursables. Ya, dale. Em, es que aún se puede enviar, ¿cierto? Hasta el 22. Sí, hasta el 22. Ya. Sí, es que estaba viendo algunas cositas y encontré unos lentes odontológicos de estos que tienen una lupa y una linterna. ¿Puede servir? ¿Qué valor tiene? Son de estos de Mercado Libre, pero son como había uno como entre 160 y otro a 90. Ya, sí. Démosle nomás. Ya, La Cata, había una charla, yo no pude ir porque estaba atrapada. Pero la Cata fue y me contó más o menos qué es lo que se dijo en la charla y todo, así que le dije que si podíamos hacer como una reunión cortita para que ella nos contara a todas qué tipo de compra y todo ese hecho. Igual mandó las bases y el formato de postulación. Lo que sí, por ejemplo, en el formato de postulación pide un encargado y si no me equivoco como tres ayudantes, como tres encargados ah, más. Entonces ahí podemos ir poniendo nuestro mismo nombre a quien sea, da lo mismo. Por ejemplo, ya, la autora eres tú y puedes poner a la Dani, a la Cata y a la Bárbara, ¿cachai? Porque sí o ujú, sí piden como esos ayudantes. Así que con esa idea, dale, pues, si voy a ir rellenando un poco el documento, dale, y también hay que agendar sí o sí asesoría, porque por lo menos una, mínimo, para poder postular. Yo voy a intentar agendar asesoría para el miércoles. No sé si te tincaría, también podríamos agendar la junta como para que vayamos las dos. Ahí lo sí, vamos viendo. ¿Te tinca? sí, Ya. Yo creo que el domingo sí sería la reunión con la Cata. Igual les voy a consultar por el grupo el horario disponible. ya, por Ya. eso sí. Gracias, Cristi, porque hasta el final. Estuvo Sí, tenso. sí, muchas preguntas, no me esperaba, porque el Mucho, año sí. pasado no hicieron tantas preguntas como esta vez. No, ellas hablaron mucho, mucho, no hicieron tantas preguntas, pero Sí, tuve que cerrar el chat porque si no ya iban a seguir hablando. Y esto ya sí, iba para largo. estaban preguntando ya sobre el link para, para ver el video del año Ah, pasado. ya, lo voy a de buscar. la- Lo mandé a alguien, pero lo voy a buscar. Ahora antes de irme a comer, lo voy a mandar por el Instagram. Ya, Ya, Cristi, te pasaste. Muchas gracias. Que tenga bonita noche gra- y buen fin. igual tú, come rico. Adiós. Chao.